Cuando usted se convierte en un estudiante, tiene un maestro que le enseña, pero cuando ya logra el conocimiento adecuado, luego hay que ¿qué? Y cuando usted ejerce y demuestra lo que se le ha enseñado, usted es ¿qué? Sí, demostramos capacidad, obviamente. Pero ¿en qué cree usted que nos convertimos? No. ¿Sí puede hacer que nos convirtamos en maestro también? Exactamente. En Elías. En Elías. Eso significa ser fieles. Demostrar lo que Dios nos enseña. No sé si usted está captando la idea. ¿Por qué el pensarlo de esta manera es algo erróneo? Porque entonces Naamán no hubiera sido sano y Elías hubiera tenido que ser respondido en la primera ocasión. Pero ser fiel significa no cambiar. Por lo tanto, hermano, cuando usted está pasando por un problema, por una situación difícil, y usted no quiere esa situación difícil, y viene y dice: Señor, por favor, mira, estoy pasando este momento difícil, yo te pido que me saques de este momento difícil. Entonces, usted no piense que tiene que tener fe o no tiene que tener fe. Usted diga: Señor, ayúdame a demostrar tu fidelidad al mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si a Dios no le place sanarlo? ¿Qué va a hacer usted? ¿A dejar de orar? No. ¿Qué va a hacer usted en ese instante? Debemos de continuar. ¿Continuar por qué? ¿Por qué tenemos que continuar? Porque somos fieles. Porque ahora somos inmutables. Porque hemos recibido la capacidad de ser fieles. Usted no se puede hacer fiel a usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no puede salir de una fuente, no puede salir agua sucia o agua limpia. Agua salada, agua dulce. ¿Puede salir? No. Por lo tanto, ¿sabe cómo es la fuente suya? Humanamente hablando. Ajá. Sucia y limpia. Pecaminosa. Miren, pongamos acá. Pecaminosa. Pecaminosa. ¿Ya? Ahora, como su naturaleza es pecaminosa, ¿qué usted va a producir? Claro, pero imagínense que se nos enseña que aún siendo nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que tener fe. ¿Puede ser posible eso? No puede ser posible. Porque la capacidad de nosotros decir yo soy fiel es después que Él ha venido a nuestras vidas y transforma la naturaleza pecaminosa a una naturaleza limpia. Pero primero tuvo que venir ¿quién? Dios. Dios viene primero, nos limpia, nos quita la naturaleza pecaminosa, pone una naturaleza limpia que es la de Él. Él introduce en nosotros ¿qué? Su fidelidad en nosotros. Ahora nosotros, teniendo su fidelidad, su enseñanza, su conocimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa fidelidad que está dentro de nosotros ahora? Demostrarla. Perfecto, hermano. Sí, hermana. ¿Cuál sería una fidelidad que tiene que tener un inconverso para con Dios? Porque yo podré decir que yo soy fiel para mí mismo, pero la fidelidad es para Dios. Exacto. Si yo soy fiel a Dios, yo soy fiel para mí. Sí, porque, ok, muy buena pregunta. Lo que tiene que quedar claro es de que nosotros, la fidelidad nunca va de nosotros
hacia Dios. Mire, pues, la fidelidad no puede ir de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra naturaleza sin Dios? Pecaminosa. La Biblia dice que nosotros estamos muertos. Y por estar muertos no podemos ni sentir, ni hablar, ni oír, ni hacer nada espiritualmente. La fe es espiritual. Por lo tanto, si nosotros estamos muertos espirituales, eso significa que no pueden hacer algo espiritual dentro de nosotros, pues estamos muertos. Para eso, tiene que Dios venir y darnos vida primero. Nos da vida y luego que nos da vida, introduce su fidelidad en nosotros. Ahora nosotros actuamos diferente. Ahora nosotros decimos, wow, ¿qué es esto? Entonces, ahora aquí viene el tipo de fidelidad que habla hermana Esmeralda. Venimos nosotros ahora y vemos a una persona muriéndose del hambre y decimos, esta persona se está muriendo del hambre. ¿Qué hay que hacer? Darle de comida. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? La demostración de la fidelidad. Eso es demostración de la fidelidad de Dios. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Pero si usted piensa, si usted relaciona el ser fiel con el pecado, usted está malinterpretando esto. Porque el ser fiel no tiene que ver en nada con el pecado. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué, hermano? Porque si somos fieles quiere decir que ya Dios, somos hijos de Dios. Entonces por lo tanto ya no hay eso. Exactamente, aquí está, miren. La naturaleza fue cambiada. Por eso dice la Biblia, ustedes eran hijos de tinieblas, pero han venido a ser hijos de luz. Ustedes en otro tiempo estabais muertos en vuestros. Oiga esto, pero ahora, oh wow, habéis venido a ser hijos perfectos, santos, con la capacidad de ejercer y demostrar la fidelidad de Dios que hoy habita en nosotros, en vuestros corazones. Por lo tanto, hermano, no puede haber una persona, en las iglesias no existe una persona que diga tener fe y no demuestre. Entonces aquí es donde volvemos a caer aquellos temas que estudiamos hace como 2 años. Entonces, si yo digo que soy fiel, si Dios me ha hecho fiel a mí, ¿qué pasa con el pecado que voy a cometer mañana? Ya le hemos dado vuelta a esto, saber cuántas veces, ¿no, hermano? Esto es lo que confunde la mente humana. La mente cristiana no entiende este tipo de analogía, porque dice, ok, pero si soy fiel y mañana peco, entonces si yo mañana peco significa que no soy fiel, ¿ya? Pero perdemos de vista el enfoque de lo que es la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios te hizo santo y perfecto cuando fue a morir en la cruz del Calvario, y te hizo sin pecado cuando Él fue a morir en la cruz del Calvario. Porque si usted dice que si Cristo fue a la cruz del Calvario y usted todavía tiene pecado, estoy hablando espiritualmente, hermano, no me malinterprete. Yo entiendo que estamos en la carne, pero hablemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es algo espiritual, ¿no? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos limpió de todo pecado. ¿Está seguro? Amén. ¿Y cuántos pecados nos falta ahorita que Él todavía perdone? Ninguno. ¿Cuántos dice la Biblia que pecados que Él perdonó? Todos. Entonces nosotros somos Limpios. fieles. ¿No me lo cree? Lea Hebreos capítulo 10, léaselo todo. Porque ahí dice que con una sola ofrenda
con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados que somos usted y yo. ¿Ya? Entonces, a mí me agrada, hermano, enseñar todo esto, porque nosotros tenemos que entender que eso de decir yo tengo fe, o eso de decir que ¿qué? Que hay que tener más fe, u otra cosa. Sí, hermana. Es que ella pregunta lo que ya siempre usted nos ha enseñado, de lo mismo que dice, ok, si ya somos perdonados, entonces podemos ir a pecar. Y yo sí, digo lo que usted nos ha enseñado. Sí, claro, claro. Ya es limpio, nosotros estamos aprendiendo y nosotros no tenemos esa libertad de ir a hacer lo que Dios no nos ha perdonado. Él ya nos perdonó todo. Sí, muy bien, hermana Crisabel. Es que miren, hermano, voy a volver a repetir, porque es que esto confunde. Yo entiendo, hermano, yo entiendo esta ideología de que, no, ok, pero si Dios ya me perdonó todo, significa que ya no debo nada, entonces yo me puedo ir a pecar. Ya no tengo que seguir haciendo nada. Ajá, entonces mire pues, este es el detalle. Voy a volver a repetir. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Dios. Él introdujo en nosotros ¿qué? La fidelidad. Su fidelidad. Ponga atención a esto para que no se pierda. Nosotros somos estudiantes. Cuando Él pone su fidelidad en nosotros, haga de cuenta que nos graduamos. Y una vez que nos graduamos, demostramos. ¿Pero por qué demostramos, hermano? Porque la fidelidad de Él está en mí. Exacto. Si la fidelidad de Él está en mí, significa que ¿quién me mueve a mí? Yahushua. Si tú te vas a pecar con el deseo de decir, si yo ya soy salvo, me voy a ir a pecar, Dios No se muere. no está en ti. Amén. Amén. Así de fácil. Pero si nosotros pecamos y nos duele y seguimos adelante, eso significa que su fidelidad está en nosotros, porque nos duele pecar. Aquí la señal es, ¿te duele pecar o te da lo mismo? Porque si una persona que dice, como a mí me han dicho, por lo menos, ¿quién hizo la pregunta? Usted, hermana Esmeralda. Pero fíjense que a mí me han hecho esa misma pregunta, pero con un tono malo. Una vez una persona se paró de una conferencia, ¿sí o no, mi amor? No sé si hermana Crisabel estaba ahí, ¿no? Y se paró así frente a todo el mundo y me dice, no, hermano, me dijo, si usted lo que está predicando, me dijo, eso no puede estar más falso que, ¿sabe qué? Me dijo, según lo que usted está diciendo, me dijo, parémonos todos, hermanos, digo, vámonos a pecar de una vez, dijo, frente de todos. Yo dije, no, hermana, mire, la entiendo en el sentido de que pues no ha entendido el punto, le dije yo, pero miren, hermano, la Biblia es clara. La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo conozco mis ovejas, yo las conozco a ustedes, porque yo soy el pastor. Ustedes, si yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, automáticamente cuando yo les hable, ustedes oyen y me conocen y pero y entonces, ¿cómo así que una oveja va a decir, ok, yo soy oveja de Cristo y lo sigo, pero como yo ya puedo hacer lo que quiera, me voy a pecar todo lo que yo quiera y me voy a entregar en el mundo? ¿Es oveja o no es oveja? No, entonces se soluciona el problema de pensar que un hijo de Dios va a entregarse al mundo por completo. ¿Qué pasa con un hijo de Dios que sigue pecando? Esos son los pecados que Él ya perdonó. Exactamente. Entonces, esto, hermano, es un tema tan profundo que requiere de una continuidad para nosotros poder llegar a la comprensión completa de esto. Pero si nosotros decimos que somos fieles y pensamos en lo que es el pecado,
no hemos entendido el punto. Porque vamos a esto. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia. Ok, ¿a quién se va a llevar Dios cuando venga? Ah, usted iba a decir algo. ¿A quién se va a llevar? A nadie. ¿Y quién está sin mancha y sin arruga? ¿Y entonces por quién viene Cristo? Ah, ¿se da cuenta? Se da cuenta que nosotros lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido a medias. Yo entiendo, pero cuando nosotros estudiamos de esta forma, hermano, nosotros vamos a ir entendiendo cuál es la forma correcta de entender las cosas, ¿ya? ¿Sí, hermano? Yo le he entendido. Si yo soy fiel a Cristo, Dios va a ser fiel a mí. Pero si yo no soy fiel con Cristo, ¿cómo puede permanecer la fidelidad de Dios para mí si yo no le sigo fiel? Y fiel sería en todos los ámbitos de este mundo. Si yo estoy congregándome, la mayoría de personas dicen, no, pero es que hablan de diezmos, que los diezmos aquí, que los diezmos allá. Pero la Biblia habla de la ley, que esa es la ley de Dios. Si yo no soy fiel en los diezmos, ¿cómo Dios va a ser fiel conmigo? Sí. Si yo en mi casa vivo en contienda, si yo digo una mala palabra, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy pecando. O sea, en este mundo vamos a pecar de una u otra forma. Claro, vamos a pecar. Por eso la Biblia nos enseña que hay que reconciliarnos día con día. Pero yo le entiendo que Dios vino, fue a morir a la cruz, entregó su vida para darnos vida y vida en abundancia y perdonar y limpiar nuestros pecados que están desde el principio de Adán y Eva, porque dice que venimos de un linaje pecaminoso. Exacto, una naturaleza pecaminosa, sí. Exacto. Entonces, ahora bien, pero si estamos en este mundo, dígame quién no se va a enojar. Sí, no, todo el mundo. ¿Quién no todo. viene? Que levante la mano que no viene. Exacto, todos. Ahora bien, Dios podrá ser fiel con nosotros cuando nosotros estamos queriendo hacer la voluntad perfecta que Él quiere para nosotros. Sí, yo entiendo. Ahí es donde yo digo. Sí, le entiendo. Sí, Él dice, porque yo entiendo que el que es fiel con nosotros es Cristo, porque Él dice que Él es fiel. Nosotros no somos fieles. Ok, pero ahí está el punto. Mire, hermana. Ahí usted dijo dos cosas. Y en las dos cosas que dijo, el término que voy a usar no quiero que se sienta mal. Pero en las dos cosas que acaba de decir, hay una contradicción. La primera es que el nosotros decir, yo estoy acá, ¿verdad? Y aquí está Dios. ¿Ok? Ahora, la ideología que siempre se nos ha enseñado es lo que usted dijo primero. Si yo soy fiel a Dios, entonces, o sea, después de Él, se mantiene fiel con nosotros. Significa que la dirección de la fidelidad es 1 y 2. Eso es lo que está mal entendido. Luego usted dijo, en la segunda parte, usted dijo, Él es el que se mantiene fiel con nosotros. Esa es la otra teoría. Vamos a volverlo a hacer. Acá está Dios y acá estamos nosotros. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma correcta de ver las cosas? Que la fidelidad salga de uno y al yo ver, ok, este es fiel, entonces yo soy fiel con él, o es al revés. La fidelidad primero sale de Dios porque nosotros estamos muertos, porque no puede ser de esta forma, porque si lo queremos poner de esta forma, tendríamos que borrar a este y hacerlo muerto. La pregunta es, estando este muerto, ¿puede ser fiel a él? No. Entonces, si él no puede ser fiel a él, ¿cómo Dios se puede mantener fiel al muerto? No puede. Por lo tanto, tiene que darle vida primero. Y cuando Dios le da vida a este muerto, le da vida,
e introduce su fidelidad dentro de la persona, número uno, y el resultado de que Dios introduce su fidelidad, su salvación, su justificación, su regeneración, entonces la persona demuestra fidelidad de él. ¿A quién? ¿A quién? Exacto, hermano. Él la demuestra al prójimo. Esa es la correcta. Usted, estando así, usted no tiene cómo demostrarle a él que usted es fiel. Usted a Dios no le demuestra que es fiel. Usted le demuestra al mundo que Dios lo ha hecho fiel. Amén. Espera, Alberto. Es suficiente información. Necesito que analice. Voy a volver a repetir despacio. Y ahorita vamos a ir a la cita que mata todo esto. Óigate. Este ejercicio acá lo vamos a comparar con Lázaro y Cristo. Lázaro está muerto. Y Cristo está fuera de la tumba. ¿Puede Lázaro ser fiel a Cristo? No. ¿Puede? No. ¿Por qué? Está muerto. Muy bien. Entonces, Cristo viene y de un solo le da la fidelidad. No. Primero le da vida. Primero le da vida. Porque si Cristo viene y le dice, Lázaro, ve y demuestra. Está muerto. Está muerto. Cristo primero fue y le da vida. Pero como no lo dice la Biblia, cuesta verlo, ¿no? Pero lo primero que hace Dios es, puesto que la Biblia dice que nosotros estamos muertos, y viene Cristo y dice, Lázaro está muerto. ¿Qué tengo que hacer para que él salga de la tumba? Darle vida, hermano. ¿O ustedes creen que dijeron, abran la tumba, traigan lo muerto y aquí lo resucitamos? No, la tumba es el simbolismo del mundo. Cristo nos da vida para sacarnos del mundo. Entonces, cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿la voz de quién escuchó Lázaro? De su pastor. ¿Muerto puede escuchar la voz de alguien? Usted y yo estamos muertos. No podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree que puse esto? La fe viene por el oír. Pero usted no puede oír la voz de Dios si Dios no le da vida primero. Dios tiene que darle vida a usted primero, como lo hizo con Lázaro. Y una vez que Dios da vida, entonces Dios se dispone a hablar y dice, la fidelidad está hablando ahí y dice, Lázaro, ven fuera. Ahora el oído espiritual del ser humano tiene la capacidad de oír la voz de Dios, porque ha sido vuelto a la vida espiritualmente. Pero usted, muerto espiritualmente, usted no puede oír la voz de Dios. No puede. Por eso es que él después viene y dice, esta es mi oveja, yo la conozco y ella me conoce. Oye mi voz y me sigue. Pero una oveja que diga ser oveja, porque en la iglesia todos son ovejas, ¿no? Sí. Todos son vasos de honra, ¿no? Levante la mano el que es vaso de deshonra aquí. Bueno, yo me quedo aquí, ¿no? No hay problema. Nadie me hizo barro. ¿Cuántos son ovejitas aquí? No, quiero decir, ¿cuántos son cabritos? Todos son mentirosos entonces. Ya ve, ahí ya lo que dijo la hermana, ¿quién no es mentiroso? Digo. Ya ve, hermano, mire, hermano, eso es lo que yo quiero decirle, de que la fidelidad de Dios viene a nuestra vida, quiero decir, viene a nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados. Y la fidelidad de Dios viene primero en nuestra vida y luego nosotros
demostramos ser fiel. Demostramos tener la fidelidad. Pero esa fidelidad ha nacido estando muertos. No. ¿Cómo nació esa fidelidad en nosotros? Cuando Él nos dio vida. Cuando Él nos dio vida e introdujo la fidelidad en nosotros, y ahora nosotros vamos a demostrarle fidelidad a Dios. No. Prójimo. ¿A Dios? No, a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Usted le muestra fidelidad a su prójimo. ¿Y usted sabe a quién lo está haciendo? Hermano, lo que pasa es que esto está fácil de entender. La Biblia dice, oye, mira, si hay alguien ahí muriéndose del frío y tú lo haces a él, A mí me lo haces. ¿se da cuenta cómo esto es hermoso? No me sirve. Pero usted dice, yo quiero ser fiel con Dios. Señor, aquí está mi fidelidad, te la entrego. Y tu hermano se está muriendo del hambre, brother. ¿Qué te pasa? De nada sirve. Entonces, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu fidelidad? Pero nosotros en la iglesia no llenamos la boca de decir, ¿no? Es que a mí me enoja esto de verdad, hermano. Que nosotros en la iglesia somos unos grandes. ¿Ah? Pero ¿qué pasa en la calle? ¿Dónde está la demostración de la fidelidad de Dios al mundo? No, en la iglesia cualquiera, hermano. Mire usted aquí, usted no mata ni una mosca. Yo no mato una mosca, pero ¿qué tal en la calle, ah? ¿Qué tal en la calle cuando se nos mete un carro y... ¡Miren este! Oh. ¿Fuimos fieles ahí? ¿Y qué tal cuando alguien nos dice, no, que no sé qué, que no sé qué? Ven, ¿y tú qué te crees? Que no... ¿Y qué pasó con la fidelidad allí? No, en la iglesia no, hermano. En la iglesia usted está al nivel de Pedro y de Pablo. ¿O no? Pero en la calle no, hermano. Nosotros no le demostramos a Dios si somos fieles o no somos fieles. Él sabe si lo somos o no lo somos, porque Él es quien sabe quién es hijo y quién no lo es. Porque quien es hijo, hermano, Él se encarga de protegernos, de salvarnos y de hacer que demostremos la fidelidad. Por lo tanto, hermano, voy a leer un solo pasaje en el libro de Filipenses 1:29 y dice: porque a vosotros os es concedido, os es concedido, os es dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ok, le hago una pregunta. Usted, para que Dios sea fiel con usted, usted tiene que creer en Él primero, ¿sí o no? Bueno, ya ve, mire, ya ve que cuando leemos la Biblia y nos dice, pero un momento, ¿cómo así? ¿No se nos ha enseñado que para que Dios venga a nuestra vida, yo tengo que creer en Él primero? Sí. ¿No se nos ha enseñado eso? Sí. Aceptarlo, tienes que aceptarlo. Aceptarlo. Entonces viene y dice, si tú quieres que Dios entre en tu vida, tienes que creer en Él. Y todavía te dice, tienes que creer en Él primero. Para que Él haga la obra. Exacto, entonces nos dice, tú tienes que dar, Dios te está esperando, dice. Dios te está esperando y te llama. Pero para que Él entre en tu vida, tú tienes que dar el primer paso. Muerto, nunca vas a dar ese primer paso. Amén. ¿Te entendiendo, hermano? Sí. Por lo tanto, mire cómo es esto. La Biblia dice que aún el que creamos en Dios se nos es dado. Yo no creo en Dios. Y yo ando caminando mi vida por el mundo, y cuando a mí me hablan de Dios y me dicen, oye, mira, te invito a ir a la iglesia, tengo un tiempo de ir a la iglesia. ¿Por qué cree que no hay ganas de ir a la iglesia? Nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, y porque Dios todavía no ha impactado esa vida. Cuando Dios impacte esa vida, hermano, usted no va a tener deseos de irse a pecar como la gente siempre piensa, de decir, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, porque entonces ¿quién está dentro de ti? ¿Y el Espíritu de Dios nos guía? A toda verdad y a toda... ¿A pecar nos guía? No. Entonces nos guía a toda justicia, a toda verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, hermano, cuando esta persona está muerta, viene Dios a la vida de uno y nos da la capacidad de creer.
Entonces ahora venimos nosotros ya recibiendo esa capacidad y decimos, ok, ahora yo creo. Y Dios viene y voltea a ver a Satanás y dice, hey, él cree en mí, ¿te das cuenta? Yo morí por él. Y solo Satanás y nosotros seguimos pensando que fue algo nuestro. Y Dios dice, ¿sabes qué? Querido hermano, ustedes, déjenme decirle algo, todos ustedes que están aquí. Ustedes dicen ser cristianos. ¿Saben por qué es eso? Porque Dios vino a su vida primero. Dios le diga, hermana Esmeralda, primeramente Dios, cuídese. Porque Dios vino a su vida primero. La Biblia dice, nadie puede venir a mí si yo mismo no lo traigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explicamos esos pasajes? No los explicamos. Nos hacemos a la vista corta. Y cuando le pedimos explicación a nuestro pastor y le decimos, hey, explícame este pasaje, nos explica, no, es que sí, es que Dios sí es quien te trae. Y al ratito nos está diciendo, no, pero es que si tú no le demuestras a Él primero, entonces Él no viene. Entonces nos contradecimos a cada instante, cada momento. Pero no, la clase de hoy nos ha enseñado que la fidelidad recae en el ser humano o en Dios. En Dios. Y a través de Él es que nosotros podemos decir que somos fieles. No podemos decir, hermano, hay que corregir, no hay que decir yo soy fiel. Hay que decir Él me ha hecho fiel. ¿Ya? Porque nosotros no lo somos. Él es quien nos ha hecho demostrar su fidelidad al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cuál es la demostración que tenemos que hacer? ¿Demostrarle a Dios? ¿O usted cree que Dios no sabe si usted es o no lo es? No, Él sabe que usted lo es. Usted no necesita estar en la iglesia, Señor, yo mira, yo aquí, yo allá. Y Dios dice, a mí no me mueves con eso. Ve y demuéstraselo al pobre. Ve y demuéstraselo al necesitado. Entonces vamos a ver si tú estás demostrando mi fidelidad. Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Pero eso ya cambia, ¿no? Pero hoy en día tanta gente haciéndose santa delante de Dios y Dios dice, no, hijo, mientras tu hermano se esté muriendo del hambre, no me estés apantallando nada. ¿Amén? Así es, hermanos, de que Dios me lo bendiga grandemente. ¿Hay alguna pregunta para terminar? ¿No? A ti te quité la intención de un comentario de hoy, pero lo que pasa es que me enfurecí. Me enfurecí. A ver, Alberto, ¿qué ibas a decir desde hoy? No, iba a decir que cuando el profeta estaba orando al frente para encender el holocausto, Ajá. Dios aprovecha, como quien dice, Dios aprovecha la situación para demostrarle y traer a todas esas personas que estaban perdidas. Exactamente. Para traerlos hasta ahí. Exactamente. O sea que realmente se demostró la fidelidad de Dios en el profeta para traer, para hacer algo más. Exactamente. Con el prójimo. Exacto. Y lo mismo sucede con Naamán. Naamán entrega su vida a Dios ese día. Entonces la fidelidad de Dios no obra por el ser humano, sino por su propósito de salvación. Fíjate que Naamán ese día dijo, ¿sabes qué? Cuando salió desde el río sano, él dijo, ¿sabes qué? Reconozco que hay Dios aquí en Israel. Y desde hoy en adelante, dijo, voy a servir a tu Dios. Es más, dijo, me ponen en 2 costales ahí, recójanme tierra de aquí, dijo. Y le echaron tierra de ahí, miren, hermanos. Y dijo, pónganme en 2 mulas. Yo voy a llevarme un poco de tierra de este lugar. ¿Saben para qué? ¿Ah? Sí, exacto, es para demostrar, claro. De recuerdo, dice. No, hermano, él no era nosotros. Mire, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para un altar.
Y él, cuando llegó a su casa, hermano, agarró los costales y los echó en un cuadrito, los hizo un cuadrito de tierra. Y cuando él iba a adorar a Hashem, al Dios de Israel, él se paraba en la tierra de Israel. Y ahí se postraba y ahí adoraba, como diciendo: reconozco que mi tierra no es santa como esta. Imagínense, ¿sabe hasta qué le dijo? Le dijo: por favor, Eliseo, mira, tú sabes que yo estoy debajo de un rey, y cuando mi rey entre a adorar al Dios Rimón, él siempre se apoya en mi brazo, le dijo. Cuando él se va a hincar, él se apoya en mi brazo, y al mismo tiempo yo tengo que hincarme con él. Por favor, que Dios me perdone al hacer eso, me dijo. ¿Cómo ve usted eso? Él estaba diciendo: en el momento que mi rey, por servicio a él, se postre delante de su Dios, yo me voy a postrar por ayudarle al rey, pero nunca va a ser por adorar a ese Dios, sino a tu Dios adoraré siempre. Cuando se le demuestra fidelidad al prójimo, hermano, usted le está demostrando fidelidad a Dios. Nosotros no podemos, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: si tú dices que amas a tu hermano, quiero decir, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ponga atención a esto. Si tú de lengua dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, si aborreces a tu hermano, a quien puedes ver? Entonces Dios dice: oye, mira, ¿sabes qué? ¿Tú quieres estar bien conmigo? Estate bien con tu prójimo, estate bien con tu hermano. Y si tú demuestras fidelidad a tu hermano, es como que lo estés haciendo conmigo. Por eso dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso están llenas las iglesias hoy, solo amando a Dios. École. Y no hacia el hermano, no hacia el amigo, no hacia el necesitado. Y la Biblia dice en el libro de Santiago: muéstrame tu fe sin tu demostración. Si tú tienes fe y no tienes demostración, tu fe es muerta. Yo, dice Santiago, te voy a mostrar ser fiel demostrando. ¿Entendió? O sea, al demostrar estoy hablando de obras. Usted no es salvo por obras, pero el hecho de que Dios esté dentro de nosotros, automáticamente Él nos mueve a hacer buenas obras. Esto no tiene que ver en usted, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es de Él, y Él es quien nos hace salvos a nosotros. Él es quien nos hace ser fieles, y Él es quien nos da a nosotros la capacidad de creer en Él. Si usted cree en Dios, hermano, no piense que eso nació en usted. Fue la misericordia de Dios con su vida para salvarnos. Por eso usted ahora puede decir: yo creo en Él, porque Él creyó en mí primero. Wow, eso es poderoso, hermano.